Capítulo 25. Abajo la bandera del pirata. Apenas me había sido dable encaramarme en el bauprés cuando el ondulante foque aleteó, por decirlo así, cargándose sobre la otra amura con un ruido semejante a un cañonazo. La goleta se estremeció hasta la quilla con aquella vuelta formidable, pero un momento después las otras velas, que aún continuaban empujando, hicieron retroceder al foque á su lugar anterior, y ya entonces quedó suspenso é inmóvil. En esos movimientos casi me ví zambullir dentro del agua, pero á la sazón ya no perdí tiempo y me arrastré para atrás, ó más bien me deslicé por el bauprés hacia cubierta, en la cual caí como llovido del cielo con el rostro hacia el océano. Me encontré á sotavento del castillo de proa, y la vela mayor, que continuaba todavía henchida, me ocultaba una buena parte de la cubierta á popa. No vi un alma por todo aquello. Las tarimas, que no habían sido lavadas desde que estalló la rebelión, enseñaban las huellas de numerosas pisadas, y una botella rota por el cuello rodaba de aquí para allá al vaivén del buque, como si fuera una cosa viva. Inesperadamente la española enfiló el viento en una de sus bordadas. Los foques, tras de mí, tronaron con fuerza. El timón se cerró de golpe. El navío entero se irguió y estremecióse como desfallecido ya. Y en el mismo momento el botalón del mayor se colgó hacia adentro. La vela cayó también gimiendo débilmente sobre los motones, y al plegarse me descubrió á sotavento la parte de cubierta á popa antes oculta. Sólo entonces aparecieron á mi vista los dos guardianes de la embarcación. No me cabía duda, eran ellos. Gorro encarnado tendido boca arriba, tieso como un espeque, con sus brazos abiertos como los de un crucifijo y con los labios separados dejando asomar su amarillenta dentadura. Israel Hands, recargado contra la balaustra de la cubierta, con la barba sobre el pecho y sus manos abiertas apoyándose sobre el piso y con el rostro tan blanco bajo su tinte curtido como la cera. Por algún rato el buque siguió ladeándose o encabritándose como un caballo mañoso, y las velas hinchándose ya sobre una amura, ya sobre la otra, y el botalón colgando y golpeando, hasta que el mástil pareció quejarse al esfuerzo de aquellos violentos tirones. De vez en cuando también una rociada de espuma cubría la balaustra, y el buque daba un fuerte golpe por la proa contra las hinchazones del agua en aquel mar de leva. Convertíase éste en un temporal mucho más violento para un navío de alto bordo como la Española que lo era para mi caserito Coracle, que a aquellas horas yacía ya en el fondo del océano. A cada salto de la goleta, Gorro encarnado se resbalaba de aquí para allí, pero, cosa horrible, ni su actitud cambiaba, ni sus apretados dientes, asomando por entre sus abiertos labios, se ocultaban por algún movimiento de éstos en aquel brusco traqueteo. A cada brinco, también Hands aparecía irse como sumiendo más y más, deslizándose sobre el piso de cubierta, avanzando sus pies hacia el lado de proa y la caja del cuerpo inclinándose hacia popa, de tal suerte que su cara se me fue ocultando gradualmente hasta que concluí por no ver nada de ella excepto la oreja y una de las sortijas de la patilla. Al mismo tiempo observé en derredor de ambos charcos de sangre negruzca sobre las tarimas, y comencé á abrigar la certeza de que aquellos hombres se habían dado la muerte mutuamente en su querella de borrachos. Todavía contemplaba aquel espectáculo sin volver en mí de la sorpresa cuando, en un momento de calma y antes de que el buque se meneara, Israel Hands se medio volteó y con un quejido vago se enderezó penosamente hasta colocarse en la posición en que primero le vi. Aquel quejido que acusaba al mismo tiempo dolor y debilidad mortal, y el aspecto que presentaba su quijada caída, me inspiraron de pronto una compasión inmensa, pero al pronto
recordé las palabras que oí en boca de aquel malvado desde el barril de las manzanas, y todo sentimiento de piedad desapareció de mi corazón. Marché resueltamente a popa y grité con un acento irónico: «Hola, amigo Hans, venga usted a bordo». Paseó penosamente la mirada en torno suyo, pero su trastorno y decaimiento eran tales que no cabía la sorpresa en su ánimo a aquellas horas. Lo más que hizo fue dejar escapar esta palabra única: «aguardiente». Me ocurrió entonces que no debía perder un solo instante, y así fue que, esquivando el botalón que aún seguía golpeando como antes, marché a popa y bajé a la cámara por la escalera de la carroza. La escena de confusión y desorden que allí presencié era indescriptible. Todos los armarios y muebles con cerraduras de llaves habían sido rotos para buscar la carta de Flint. El piso estaba saturado de lodo, sobre el cual los rufianes aquellos se habían sentado a beber y a consultar después de embriagarse en el marjal en torno de su hoguera. Las mamparas, cuyo color era blanco mate con franjas de oro, mostraban en toda su extensión las huellas de manos inmundas. Docenas de botellas vacías chocaban entre sí por los rincones o rodaban con el movimiento de la goleta. Uno de los libros de medicina del doctor estaba allí, abierto sobre la mesa, con un buen número de hojas arrancadas, de seguro para usarlas en encender las pipas con ellas. Y en medio de todo aquello, la humeante lámpara enviaba aún su resplandor, pálido, casi tan oscuro como la sombra misma. Bajé a la bodega. Los barriles todos habían ya concluido, y en cuanto a las botellas, era sorprendente el número de ellas que habían sido vaciadas y tiradas luego. Era evidente que desde que el motín comenzó, ni uno solo de aquellos hombres había estado en su juicio. Registrando aquí y allá, me encontré una botella con un poco de cognac para Hans. Para mí, tomé algunos bizcochos, fruta en vinagre, un gran racimo de uvas y una tajada de queso. Con estas provisiones me presenté de nuevo sobre cubierta. Coloqué mi parte a salvo tras la cabeza del timón, fuera del alcance del timonel. Avancé a proa en donde se guardaba el agua. Sacié allí mi sed concienzudamente, y entonces, solo hasta entonces, fui a Hans para darle su cognac. Yo creo que debe haber bebido un cuarto de litro por lo menos antes de que hubiera apartado la botella de sus labios. Entonces dijo: «Ah, voto al infierno. Un poco de esto era lo que yo quería». Oído aquello, me senté tranquilamente en el lugar que había escogido y comencé a regalarme el paladar con aquel inesperado almuerzo. ¿Se siente usted muy mal?, le pregunté. «Si aquel doctor estuviera a bordo», contestó con una voz mitad gruñido, mitad ladrido. «Si él estuviera aquí, yo estaría sano en 2 patadas, pero el demonio y su cola. Yo no tengo suerte, de veras, no. Y eso, y no más eso, es lo que me pasa. Por lo que hace al agua dulce ese, ya se enfrió de esta hecha», añadió, señalando con el dedo al hombre del birrete rojo. «Bueno, ¿y qué? Al cabo que ese ni era marino ni nada. Vamos, y ahora que caigo, tú, ¿de dónde has brotado aquí?» «Amigo», le contesté, «he venido a bordo a tomar posesión de este buque, y así es que, hasta nuevas órdenes, se servirá a usted considerarme como su capitán». Al oír esto, me miró de una manera demasiado agria, pero no contestó palabra. Algo de su color natural había vuelto a sus mejillas, si bien continuaba con una gran apariencia de enfermedad y aún proseguía resbalándose y volteando, según que el buque se iba para un lado o para otro. «Por lo pronto, amigo Hans», continué yo, «no me place ver esta bandera izada en el tope de mis mástiles, así es que, con su permiso, procedo a arriarla acto continuo. De eso a nada, prefiero nada». Esquivando de nuevo los golpes del botalón, fuime derecho a las correderas del pabellón, tiré de ellas hacia abajo, abatiendo la pirática bandera negra, y no bien la tuve entre mis manos, la arrojé al mar resueltamente. «¡Viva el rey!»,
grité entonces agitando en el aire mi birrete. Ha concluido aquí el capitán Silver. Hans continuó observándome con cierto aire mordaz, aunque a hurtadillas, sin levantar empero la barba que seguía apoyada sobre el pecho. Un rato después añadió: Me parece, capitán Hawkins, que tendrá usted necesidad de alguna ayuda para bajar a tierra. ¿No es verdad? Pues ¿qué le parecería a usted que nos entendiéramos? Me parece muy bien, amigo Hans. Con toda mi alma. Hable usted. Y diciendo esto me entregué de nuevo a mi comida con el mayor apetito. Ese hombre, comenzó el timonel apuntando débilmente al cadáver. Según entiendo, se llamaba O'Brien y era un rematado irlandés. Ese hombre, como decía, y yo desplegamos las velas con el objeto de llevarnos la goleta a su lugar otra vez. Pero ahora ya se enfrió y está allí tan tirante como un pantoque, por lo cual lo que yo digo es que ¿quién va ahora a gobernar el buque? Eso es lo que yo no veo. Si yo no le doy a usted mi ayuda, no es usted el que podrá llevar la goleta. O nada entiendo yo de goletas ni de marina. Bueno, pues la cosa es esta. Usted me asegura mi comida y mi bebida y una corbata vieja o cualquiera cosa para vendar mi herida, y yo le diré cómo se ha de llevar el buque. Me parece que no puede ser más redondo el negocio que propongo. Le diré a usted una cosa, maese Hans, prorrumpí yo. Mi intención no es volver la Española a su antiguo ancladero, sino llevarla a la bahía del norte y acercarla allí a la playa, tranquilamente. Bueno, ya lo entiendo, gritó Hans. Me parece que yo no soy un haragán tan endemoniado después de todo. Yo bien sé entender las cosas como son. Digo que sí. Yo ya traté de sacar el pie adelante y no pude. Pues ahora le toca a usted, capitán Hawkins. Usted ha ganado la partida. ¿Con qué a la bahía del norte? Pues vamos a ella. Yo no tengo que andar escogiendo. Digo que no. Le ayudaré a usted a llevar el buque, aunque vayamos a fondear a la playa de los ajusticiados. Por 100.000 diablos que sí. Me pareció que aquel hombre no iba muy desatinado en su resolución. Cerramos nuestro trato en el acto mismo, y a los 3 minutos la Española ceñía gallardamente el viento a lo largo de la costa de la isla, con muy buenas esperanzas de voltear la punta norte a eso de mediodía y de bajar de nuevo en dirección de la bahía antes de la pleamar, a fin de poder a ese tiempo orillarla en punto seguro y aguardar hasta que el reflujo nos permitiera bajar a tierra. Abandoné entonces por algún rato la caña del timón y bajé a la cámara para buscar en mi maleta de a bordo una suave mascada de mi madre, con la cual y con mi ayuda personal Hans se vendó una gran herida que había recibido en el muslo y que todavía le sangraba. Con este alivio y después de haber comido un poco y dar un trago o dos más de cognac, el timonel comenzó a reanimarse muy visiblemente. Se sentó ya derecho, habló más claro y más alto, y en una palabra parecía otro hombre positivamente. La brisa nos ayudó de una manera admirable. La Española se deslizaba ante ella con la ligereza de un pájaro. La costa de la isla corría en apariencia a nuestro lado, y a cada momento cambiaba la decoración que se presentaba a nuestra vista. Muy pronto dejamos atrás los terrenos altos y, bordeando por una costa baja y arenosa, sembrada de un pinar no muy espeso, que antes de mucho dejamos también a nuestra espalda, volteamos al fin la punta de la escabrosa montaña que limita la isla por el norte. Sentíame yo sobremanera engreído con mi nuevo carácter de capitán de buque, y no menos contento con el tiempo claro y favorable que hacía, al par que con el variado panorama que mis ojos iban gozando sobre las costas.
Tenía a la sazón agua suficiente, excelente comida, y por no dejar, mi conciencia, que no había cesado de remorderme por mi deserción, estaba ya harto sosegada pensando en la gran conquista que había hecho. Me había parecido que no me quedaba cosa alguna que desear, a no ser por los ojos del timonel, que me seguían en todas mis maniobras con una mirada burlona, y por la sonrisa extraña que aparecía en sus labios incesantemente. Era aquella una sonrisa que llevaba en sí una mezcla de dolor y de maldad, huraña sonrisa de viejo, montaraz y agreste, pero además de eso, su semblante dejaba traslucir una expresión de escarnio, una sombra de no sé qué traidores pensamientos que bullían en su cabeza, pues mientras yo trabajaba, él, con su mañoso disimulo, espiaba y espiaba y espiaba sin cesar. Fin del capítulo 25. Capítulo 26. Israel Hands. El viento, que parecía servirnos al pensamiento, cambió al oeste. Esto facilitó muchísimo nuestro curso, de la punta noreste de la isla hacia la embocadura de la bahía septentrional. Solo que, como no nos era posible anclar, y no nos atrevíamos a orillarnos hasta que el reflujo hubiera bajado bien, nos encontramos con tiempo de sobra. El timonel me dijo lo que debía hacer para poner el buque a la capa. Después de 2 o 3 ensayos desgraciados, logré el objeto, y entonces los dos nos sentamos en silencio a tomar una nueva comida. Hands fue el primero que rompió el silencio diciéndome, con su mofadora y sardónica sonrisilla: Oiga usted, capitán, aquí está rodándose de un lado para otro mi viejo camarada O'Brien. ¿No le parece a usted que sería bueno que lo echara usted a los pescados? Yo no soy muy delicado ni muy escrupuloso por lo regular, ni me pica la conciencia por haberle cortado las ganas de hacer conmigo un picadillo, pero al mismo tiempo no me parece que ese trozo sea un adorno muy bonito. ¿Qué dice usted de eso? Digo, le contesté, que ni tengo la fuerza suficiente para hacer eso, ni es de mi gusto semejante tarea, por lo que a mí hace que se esté allí. Esta española, Jim, continuó tratando de disimular, es un buque muy sin fortuna. Llevaba una porción de hombres matados en pocos días, una porción de pobrecillos marineros muertos y desaparecidos desde que usted y yo tomamos pasaje a bordo de ella en Bristol. Nunca en mi perra vida me he metido en un buque tan de mala suerte. Y si no, aquí está ese pobre O'Brien. Ya también se ha enfriado, ¿no es verdad? Bueno, pues lo único que yo digo es esto. Yo no soy ningún estudiante, y usted es un chicuelo muy leído y escribido, que sabría sacarme de dudas. El que se muere de una vez por todas, o puede revivir algún día. Amigo Hans, le contesté, usted puede matar el cuerpo, pero no el espíritu. Esto ya debe usted saberlo bien. O'Brien está ahora en otro mundo desde el cual puede que esté contemplándonos. Ah, dijo él. Según ese pensamiento, se me figura que matar gentes viene a ser casi, vamos a decir, como tiempo perdido. Con todo y eso, y por lo que yo tengo de experiencia, los espíritus no cuentan ya por mucho en el juego. Yo no les tengo maldito el recelo, Jim. Bueno, pero por ahora ya ha hablado usted como un doctor, y creo que no se me pondrá bravo si le pido que baje otra vez a la cámara y me traiga de allá, pues, sí, con 1000 demonios,
¿por qué no me traiga una botella no puedo atinar el nombre. Una botella de vino, vamos. Este cognac gin es muy rasposo ahora y muy fuerte para mi cabeza. Ahora bien, la vacilación del timonel me parecía muy poco natural, y en cuanto a su preferencia del vino sobre el cognac, la encontré de todo punto increíble. Todo aquello me olía simplemente a pretexto. Lo que él quería era que yo me ausentara de sobrecubierta. Esto era claro como la luz. Pero, ¿con qué objeto? Esto era lo que yo no me podía imaginar. Sus ojos esquivaban tenazmente los míos. Sus miradas se paseaban de aquí para allá, de arriba a abajo, ya con una ojeada al cielo, ya con otra de soslayo al cadáver de O'Brien. Constantemente le veía sonreír o sacar la lengua de la manera más llena de embarazo, de suerte que un niño podría haber conocido que aquel hombre meditaba alguna engañifa. Pronto estuve con mi respuesta, sin embargo, porque no se me ocultó de qué lado estaba mi conveniencia y que, además, con un sujeto tan completamente estúpido, me era muy fácil ocultar mis sospechas hasta el fin. ¿Quiere usted vino?, le dije. Pues nada más fácil. ¿Lo quiere usted rojo o blanco? Pues mire usted, se me figura que maldita la diferencia, camarada, me replicó, con tal de que sea fortalecedor y mucho, ¿qué me importa el color? Está bien, le contesté. Le traeré a usted Oporto, amigo Hans, pero tengo que desenterrarlo del fondo de la bodega. Dicho esto, bajé la escalera de la carroza con todo el ruido que pude. Luego me descalcé rápidamente y corrí por la galería que comunicaba la cámara con la proa, subí por la escalera de la escotilla y saqué cautelosamente la cabeza por la carroza de proa. Yo sabía que Hans no se esperaba verme allí, pero no obstante tomé todas las precauciones posibles, y en verdad que aquello me sirvió para confirmarme en mis peores sospechas, que resultaron demasiado exactas. Hans se había levantado de su posición, primero con las manos, luego poniéndose de rodillas, y después, aunque su pierna le hacía sufrir agudamente al moverse y aún le oí articular más que un quejido, pudo sin embargo arrastrarse con bastante prontitud sobre cubierta. En medio minuto ya había llegado a los imbornales de babor y sacó de un rollo de cuerda un largo cuchillo, o más bien un estoque corto, descolorado y sucio de sangre hasta la empuñadura. Hans contempló aquella arma por un momento, hizo un gesto con la quijada inferior, probó la punta sobre la palma de su mano y enseguida, ocultándola apresuradamente en el pecho de su jubón, se arrastró de nuevo hasta su lugar precedente, contra la barandilla de popa. No necesitaba saber más. Israel podía moverse, estaba armado, y si había manifestado tal empeño en desembarazarse de mí, era claro que tramaba hacerme víctima de sus maquinaciones. ¿Qué sería lo que hiciera después? Si trataría de arrastrarse a todo lo largo de la isla hasta llegar al campo de los piratas, cerca de los pantanos, o si intentaría hacer señales, confiando en que sus camaradas podían llegar más pronto en su auxilio, eran cosas que por supuesto me era imposible adivinar. Sin embargo, de una cosa me creí seguro, y fue de que nuestro interés común nos imponía la necesidad de orillar la goleta en un punto bastante seguro y a cubierto, y de manera que, llegada la ocasión, pudiera ponérsela de nuevo a la mar con el menor trabajo y riesgos posibles. Hasta lograr esto, consideré que mi vida no correría el menor peligro. Pero mientras rumiaba estas ideas, no había permanecido ocioso. Había vuelto de nuevo por el mismo camino hasta la cámara. Me calcé otra vez apresuradamente. Eché mano al acaso a la primera botella de vino que se me presentó, y con ella,
para servirme de excusa, hice mi reaparición sobre cubierta. Hans estaba allí donde lo había dejado, todo encogido y anudado, con los párpados caídos, como si quisiera dar a entender que estaba bastante débil para que le fuese dable soportar la luz. Sin embargo, al sentir mis pasos, alzó la vista, rompió el cuello del frasco con la naturalidad del hombre que está acostumbrado a hacer la misma operación con mucha frecuencia, y dio un gran sorbo con su frase favorita: ¡Buena suerte! Enseguida permaneció quieto por algún tiempo y luego, sacando un paquete de tabaco, me rogó que le cortara una tajadilla. Córteme usted un pedazo de eso, dijo, porque yo no tengo navaja y apenas me siento con fuerza para menearme. Ah, Jim, Jim, se me figura que todos mis estalles se han reventado. Córteme un pedacillo que se me figura será ya el último, porque mi casco hace agua y creo que sin remedio me voy a pique. Está bien, no me resisto a cortarle a usted su tabaco, pero si yo fuera usted y me sintiera mal hasta ese extremo, crea usted que lo que haría sería ponerme a pedir a Dios misericordia, como un buen cristiano. ¿Por qué?, me preguntó. ¿Quiere usted decirme por qué? ¿Cómo por qué?, exclamé yo. Hace un momento precisamente que me preguntaba usted algo acerca de los que mueren. Usted ha hecho traición a su fe. Usted ha vivido encenagado en el vicio, en la mentira y en la sangre. Usted tiene aún allí, rodando junto a sus pies, el cadáver de un hombre a quien ha asesinado hace pocos instantes. Y todavía me pregunta usted por qué. Pues por eso, amigo Hans, por todo eso. Mi palabra llevaba impreso un sello de calor inusitado, gracias a que, en el fondo, pensaba yo en aquel estilete que el rufián acababa de ocultar en su jubón y con el cual se proponía dar buena cuenta de mí. Él, por su parte, me vió, tomó un gran trago de vino y luego dijo con un tono de solemnidad desusada: Durante 30 largos años he recorrido los mares. Durante 30 años he visto bueno y malo, mejor y peor, tiempo hermoso y horrendas tempestades, víveres escasos a bordo, agua casi agotada, y zafarranchos y rebeliones y luchas y muertes y abordajes. ¡Oh, tantas cosas! Pues bien, lo único que no he visto en esos 30 años es que lo bueno produzca nada bueno. El que pega primero es el afortunado y nada más. Los muertos no muerden, Jim. Esa es mi opinión. Esa es mi fe, y así sea. Y cambiando instantáneamente de entonación, prosiguió: Pero vamos más allá. Creo que ya hemos perdido bastante el tiempo con esas tonteras. La bajamar está bastante propicia en este momento. Siga usted mis órdenes, capitán Hawkins, y pronto atracaremos y estaremos listos con la goleta. Dicho y hecho, nos quedaban solo 2 millas escasas que recorrer, pero la navegación era delicada porque el acceso a esta bahía del norte no solamente era estrecho y lleno de bancos de arena, sino que serpeaba de este a oeste, de suerte que el buque tenía que ser listamente maniobrado para hallar el paso. Creo que fui en aquella ocasión un subalterno pronto y bueno, y estoy seguro también de que Hans era un excelente piloto, porque el hecho es que pasamos y pasamos recortando diestramente los peligros, casi desflorando los arrecifes, con una seguridad y una limpieza tales que positivamente daban gusto. Acabábamos apenas de cruzar frente a los peñones de tierra junto a nosotros. Las playas de la bahía norte estaban tan densamente arboladas como las del fondeadero del sur,
pero el espacio era más largo y más estrecho y más parecido á lo que era realmente, esto es, la desembocadura de un río. Exactamente junto á nosotros, hacia el extremo sur, vimos los restos de un buque en el último período de destrucción. Se advertía que aquel había sido un gran navío de 3 palos, pero había permanecido tan largo tiempo expuesto a los embates de los elementos que se veía orlado aquí y allá por enormes colgajos de algas marinas y sobre su cubierta enarenada habían arraigado las ramas de los arbustos de la playa que, apretados y vigorosos como si estuviesen en tierra, florecían allí sin embarazo alguno. Era aquel un espectáculo triste, pero él nos daba la seguridad de que el fondeadero era perfectamente tranquilo y seguro. Ahora, dijo Hans, allí tenemos ya un banco a propósito para atracar el buque. Arena limpia y plana, jamás un soplo a flor de agua, árboles en todo derredor y un montón de flores reventando en la cáscara de aquel barco como en un jardín. ¿Qué más queremos? Bien está, le repliqué. Pero una vez atracados o encallados, ¿cómo hacemos para poner la goleta a flote otra vez? Muy fácil, me contestó. Largas un cabo allá a la playa opuesta. A la hora del reflujo, le das una vuelta en torno de uno de los pinos más gruesos y traes la punta a bordo. Durante el reflujo, allí se está todo quieto, pero viene la pleamar, lías tu cabo al cabrestante, todos a bordo se ponen a las barras, dan 2 o 3 vueltas y la goleta saldrá a flote tan dulcemente como por su voluntad. Y ahora, muchacho, para. Ya estamos cerca de nuestro banco y vamos demasiado aprisa. Un poco a estribor. Eso es. Firme. A estribor. Ahora un cuarto a babor. Firme. Firme. Así daba él sus voces de mando que yo obedecía casi sin tomar aliento, hasta que por último gritó repentinamente. Bien, muy bien. ¡Orza! Obedecí una vez más y con todas mis fuerzas alcé el timón. La española dio una vuelta rápidamente y con el branque a tierra se deslizó ligeramente hacia la arbolada playa. El entusiasmo de estas últimas maniobras había sido causa de que me olvidara un poco de espiar atentamente como hasta allí los movimientos todos del timonel. En aquel mismo instante estaba todavía tan vivamente interesado en ver al buque tocar tierra que hasta había olvidado el peligro que se cernía sobre mi cabeza, y permanecía yo de pie embobado sobre la balaustra de estribor, contemplando los suaves escarceos del agua que se despeinaban contra la proa y costados de nuestro buque. Pude haber caído allí lisa y llanamente, sin un solo esfuerzo para defenderme, a no ser por una inquietud repentina que se apoderó de mí y me obligó a volver la cabeza. Tal vez había llegado hasta mí algún ligero crujido, tal vez de reojo vi su sombra moviéndose hacia mí, tal vez no fue aquello más que un movimiento instintivo como el de un gato, pero el caso es que al volver la cabeza vi allí a Hans, a medio camino en dirección hacia mí, con la daga desnuda ya en su mano derecha. Ambos debemos haber lanzado un grito simultáneo cuando nuestros ojos se encontraron, pero si el mío fue el alarido del terror, el suyo no fue más que el espantoso bramido de un toro salvaje a punto de embestir. En el mismo instante Hans avanzó hacia mí y yo salté de lado hacia la proa. Al ejecutar este movimiento dejé caer la caña del timón que saltó violentamente a sotavento, y creo que esto salvó mi vida, porque el madero aquel golpeó a Hans con fuerza sobre el pecho y lo detuvo por un momento, paralizándolo por completo. Antes de que hubiera podido volver en sí de semejante golpe, yo había podido ya salirme del rincón en que me había acorralado, y puéstome en vía de tener toda la cubierta a mi disposición para escabullirme, a proa del palo mayor me detuve, saqué una pistola de mi bolsillo, apunté fríamente a pesar de que él había ya vuelto sobre sus pasos y se dirigía una vez más sobre mí. Preparé mi arma y oprimí el fiador.
El martillo cayó, pero no hubo ni relámpago ni detonación. El cebo se había inutilizado con el agua del mar. No pude menos que condenar mi negligencia. ¿Cómo es que no me había ocurrido mucho antes recargar y cebar de nuevo mis únicas armas? De haberlo hecho así, no me hubiera visto reducido a ser un mero corderillo correteando frente a su carnicero. Herido como estaba, era asombroso cuán deprisa podía moverse, con su enmarañado cabello cayéndole sobre el rostro y con su cara misma tan enrojecida por la furia y la precipitación como una bandera de degüello. Desgraciadamente no me quedaba tiempo de ensayar mi otra pistola. Esto era ya imposible, y además tenía la certeza de que debía estar tan inutilizada como la otra. Una cosa me apareció clara y fuera de duda, y era que yo debía hacer algo que no fuese simplemente retroceder ante él, porque, de seguirlo haciendo así, muy pronto me acorralaría a proa, como un momento antes me tenía cogido a popa, y una vez acorralado, y con 9 ó 10 pulgadas de aquella daga dentro de mi cuerpo, podría decir que habían concluido mis aventuras en este lado de la eternidad. Coloqué las palmas de mi mano contra el palo mayor, que era bastante grueso, y esperé, con el alma en un hilo, como suele decirse. Notando Hans que mi intención era sacarle las vueltas, él también se detuvo, y un momento ó dos se pasaron en fingir él ataques y movimientos que yo eludía con la mayor ligereza. Era aquella la repetición de un juego que muchas veces había yo jugado en las rocas de la caleta del Black Hill, pero con toda seguridad jamás lo hice con el corazón saltándome tan precipitadamente como entonces. Sin embargo, como acabo de decirlo, aquello era un juego de muchachos, en la forma, si no en el fondo, y creí que podría fácilmente llevar la ventaja en él, muchacho como yo era, sobre un hombre más viejo que yo y con un muslo herido. A la verdad, mi valor había comenzado a renacer de tal manera que ya me permitía algunos pensamientos arrojados sobre el fin probable de aquella lucha, y eso que, aun admitiendo la seguridad que yo tenía de entretener la maniobra aquella por largo tiempo, no veía una posibilidad verdadera de escape definitivo. Pues bien, en tal estado las cosas, la española tocó repentinamente el banco a que la dirigíamos, se bamboleó, fue rozando la arena por unos momentos y luego, rápida como una exhalación, se inclinó sobre babor, recostándose de tal manera que la superficie de la cubierta formaba un ángulo de 45 grados. El chapuzón levantó una oleada que se coló por los imbornales y se estancó luego en un charco entre la cubierta y la balaustra. Tanto Hans como yo rodamos en un segundo casi juntos hacia los imbornales, revolviéndose con nosotros el cadáver de O'Brien, con su gorro encarnado y sus brazos siempre en cruz. Tan juntos rodamos ciertamente que mi cabeza se encontró enredada con los pies del timonel, golpeando en ellos con un sonido que hizo que mis dientes chocaran tiritando a causa del horror. Pero con golpe y todo, yo fui el primero en estar en pie, pues Hans estaba enredado estrechamente con los brazos y piernas de su víctima. La inclinación repentina del buque hacía que su cubierta fuera ya inútil para correr sobre ella. Tenía, pues, precisión de buscarme alguna nueva vía de escape, y eso en aquel instante mismo, porque mi adversario se había ya desligado del muerto y estaba de nuevo en pie, casi sobre mí. Rápido como el pensamiento, salté sobre los obenques de mesana, avancé una mano sobre la otra y no tomé siquiera aliento hasta que me encontré sentado en uno de los baos de gavia. A la rapidez con que obré debí mi salvación. La daga había golpeado a medio pie de distancia debajo de mí, mientras mi trabajo de ascensión iba en proceso. Pero al último, allí estaba Israel Hands con la boca abierta y con la cara vuelta a mí, en una actitud que me hacía verle como la perfecta estatua de la sorpresa y la contrariedad. Comprendiendo entonces que podía disponer de algunos instantes, no los desperdicié, sino que al punto cambié el cebo de mi pistola, y ya con una lista para mi servicio, doblé las seguridades de mi defensa, cargando de nuevo y cebando con igual cuidado la otra. Aquella nueva operación mía impresionó a Hans en un alto grado.
Comenzaba á ver que el juego se le volvía en contra, y así fué que, después de una corta vacilación, saltó él también pesadamente sobre los obenques, y poniéndose la daga entre los dientes para dejarse las manos libres, comenzó una ascensión lenta y penosa para él. Bastante tiempo y quejidos le costaba el arrastrar consigo aquella pierna herida. Así es que tuve tiempo suficiente para concluir mis aprestos de defensa antes de que él hubiera avanzado siquiera un tercio del camino que tenía que recorrer. Empuñé entonces una pistola en cada mano y apuntándole con ellas le dije: un paso más hacia acá, amigo Hans, y le vuelo a usted la tapa de los sesos. Ya he aprendido de usted aquello de que los muertos no muerden, añadí con una entonación de burla. Como por encanto se detuvo en su marcha. Vi por el movimiento de su rostro que estaba tratando de pensar, pero en aquel cerebro estúpido pensar era un procedimiento tan lento y laborioso que, sintiéndome muy seguro, no pude evitar el reírme de él con todas mis ganas. Por último, no sin tragar una ó dos veces, habló, conservando en su semblante las mismas señales de perplejidad. Para poder hablar había tenido que quitarse la daga de la boca, pero en todo lo demás permanecía sin cambiar de actitud. Jim, díjome, confieso que hemos andado haciendo tonteras, tanto usted como yo, sí señor. Es preciso que hagamos las paces. Yo le hubiera cogido a usted con toda seguridad, a no ser por esa barrera en que se ha colado. Pero no tengo suerte, amigo. Digo que no. Se me figura, pues, que tengo que rendirme, lo cual es cosa dura, ya lo entiende usted, para un marino viejo, tratándose de capitular con un chicuelillo como usted, Jim. Estaba yo gozándome en esas palabras y sintiéndome allí tan satisfecho y orgulloso como un gallo sobre una pared, cuando en un instante casi inapreciable vi que echaba hacia atrás la mano derecha y que la levantaba de nuevo sobre el hombro. Algo como una flecha silbó en el viento, experimenté un golpe horrible, un tormento agudo, y me sentí clavado contra el mástil por el hombro. En la espantosa sorpresa y dolor indecible de aquel momento, no sabré decir si fue con mi voluntad o, lo que es más probable, con un movimiento inconsciente y sin hacer puntería alguna, pero el hecho es que mis 2 pistolas dieron fuego, se me escaparon de las manos y cayeron sobre cubierta. Empero no fueron ellas las únicas que cayeron. Con el impulso que hizo su brazo derecho para lanzar la daga, el timonel relajó la presión de su mano izquierda sobre el obenque y, no sin lanzar un espantoso grito de terror, cayó de cabeza adentro del agua. Fin del capítulo 26. Capítulo 27. Piezas de a 8. Debido a la gran inclinación en que había quedado la goleta, los mástiles se veían suspensos en gran parte encima del agua. Así es que, desde mi asiento en el bao de las gavias, yo no veía debajo de mí sino la superficie de la bahía. Hans, que todavía no iba tan alto, estaba en consecuencia más cerca del buque, y su caída se efectuó pasando su cuerpo entre mí y la balaustra. Por una vez le vi alzarse a flor de agua en una mezcla de espuma y sangre, y luego se hundió de nuevo para no reaparecer más a flote. Tan luego como el agua se serenó, pude verle tendido sobre la limpia y brillante arena del fondo, y como protegido por la sombra que los costados del buque arrojaban sobre el agua. 1 o 2 peces azotaron su cuerpo al paso. Una vez u otra con el ondear del agua parecía como si se moviera un poco, como si estuviese tratando de levantarse, pero bien muerto estaba para tales maniobras. Habiéndole herido una de mis balas,
y ahogándose enseguida, por lo cual en poco tiempo ya no fué sino alimento de peces, en el mismo sitio en que había meditado acabar conmigo. No bien estuve seguro de esto cuando comencé á sentirme enfermo, desfallecido, terrificado. Mi sangre caliente corría copiosamente sobre el pecho y la espalda. En el lugar en que la daga me había clavado al mástil, la sentía yo arder como si fuera un hierro candente. Y sin embargo, por grande que fuese ese sufrimiento, no era él lo que más me acongojaba, pareciéndome que podría muy bien sufrirlo sin quejarme. Lo que me enloquecía era el horror que me inspiraba la idea de que podía de un momento a otro desprenderme del bao y caer en el agua, todavía mal sosegada, junto al cadáver del timonel. Me así al mástil con ambas manos con tal fuerza que las uñas me punzaban y cerré los ojos como para no ver el peligro que corría. Gradualmente, empero, mi ánimo volvió, mis pulsos agitados se aquietaron un poco, y una vez más me sentí en posesión de mí mismo. Mi primer pensamiento fue sacar la daga, pero o estaba muy adherida o mi fuerza no era suficiente, por lo cual desistí con un violento estremecimiento. Cosa extraña, aquel estremecimiento hizo lo que yo no pude hacer. El puñal, en resumidas cuentas, había venido muy a punto de errar el golpe, tan a punto que apenas me había cogido la piel, por lo cual la convulsión aquella bastó para sacar el arma de la herida. La sangre se escapaba más deprisa, esto era evidente, pero en cambio yo era de nuevo dueño de mí mismo, y sólo quedaba clavado al mástil por el saco y la camisa. Con una sacudida violenta desprendí estos últimos, y acto continuo bajé sobre cubierta por los obenques de estribor. Por nada en el mundo me habría atrevido, conmovido como estaba, a bajar por los mismos obenques por donde subí, desde los cuales Hans había caído directamente al agua. Bajéme en el acto a la cámara y arreglé mi herida como Dios me dio a entender. Sentía a causa de ello un dolor bastante agudo y todavía sangraba en abundancia, pero no era ni profunda ni peligrosa, ni sentí que me embargara el libre movimiento de mi brazo. Eché luego una ojeada en mi derredor y bien convencido ya de que el buque, en cierto sentido, era ya enteramente mío, comencé a pensar en desembarazarlo de su último pasajero, o sea, del cadáver de O'Brien. Este había caído recargado a causa de la sacudida del buque contra la balaustrada, quedando en pie y en una posición horrible, parecida un tanto a la de un vivo, pero bien diverso de un cuerpo con vida en el color y en el donaire. Oh, bien diferente. En aquella postura me era muy fácil encontrar el medio de realizar lo que yo quería. Como ya la costumbre de las aventuras trágicas había concluido por hacerme perder todo miedo a los cadáveres, cogí aquel por la cintura como si hubiera sido un saco de salvado, y haciendo un buen esfuerzo lo arrojé al agua. La víctima de Hans cayó al mar con un sonoro chapuzón, y el gorro encarnado salió a flote y quedó nadando sobre la superficie. No bien la agitación del agua se hubo calmado, pude ver al horrible muerto yaciendo sobre el cuerpo del timonel, y ambos meciéndose suavemente con el meneo del manso fondo de la bahía. O'Brien, aunque todavía bastante joven, era en extremo calvo, y yo veía muy bien aquella su cabeza desnuda descansando sobre las rodillas del hombre que lo había asesinado, en tanto que, rápidos y nerviosos, los peces pasaban azotando aquellas masas inertes. Solo enteramente estaba sobre la goleta. La marea había vuelto, y el sol estaba a tan pocos grados de su ocaso que las sombras de los pinos de la costa occidental comenzaban ya a cruzar la anchura del fondeadero y a caer sobre la cubierta de la Española. La brisa vespertina se había desatado, y aun cuando muy a cubierto con la colina de los dos picos hacia el este, las jarcias empezaban ya a silbar un poco y las sueltas lonas a azotar de un lado para otro.
Comencé entonces a temer algún peligro para el buque. Arrié los foques a toda prisa y los eché, sin gran trabajo, sobre cubierta, pero en cuanto a la vela mayor, esta era ya materia mucho más difícil. Por supuesto que al ladearse el navío, el botalón se había colgado hacia afuera, al extremo de que su remate y 1 o 2 pies de la vela colgaban sumergidos en el agua. Me pareció que esta circunstancia lo hacía todavía mucho más peligroso, y añádase aún que la comprensión era tan fuerte que medio temía yo hacer algo en el asunto. Por último me resolví. Saqué mi navaja y corté la cuerda de la verga. El peñol se abatió instantáneamente y una gran curva de lona ya suelta flotó esparcida sobre el agua. Desde aquel momento, abatido como lo deseaba, ya no me era posible menear la cargadera. Esto era todo cuanto estaba en mi poder ejecutar. Por lo demás, la Española debía confiar como yo mismo en nuestra buena estrella. Entre tanto, toda la bahía estaba ya sumergida en la sombra del pinar. Recuerdo que los últimos rayos del sol acababan de penetrar por un pequeño claro del boscaje y habían brillado como joyas resplandecientes sobre la diadema de flores de aquel destrozado casco de navío, con sus arbustos, líquenes y musgos marinos. El fresco era ya penetrante, la bajamar iba rápidamente hacia afuera del ancladero, y la goleta quedaba más y más a cada momento descansando sobre las extremidades de los baos. Subí en 4 pies en dirección de proa y lancé una ojeada en torno mío. Me convencí de que el fondo de agua que quedaba era insignificante, y así fue que, cogiéndome con ambas manos a la cortada guindaleza, por una última precaución me dejé deslizar suavemente hacia afuera del buque. El agua apenas me cubría las piernas, la arena era firme, cubierta con las ondulantes acentuaciones de la agitación suave de las aguas, por lo cual salí por fin a tierra, lleno de alegría, dejando a la Española recostada sobre sí misma, con su vela mayor bañándose ampliamente sobre la superficie de las olas. En aquel mismo instante el sol se ponía definitivamente en occidente, y la brisa murmuraba suavemente en el crepúsculo, jugueteando entre los ondulantes pinos. Por último, y a lo menos, me veía fuera del mar y no tornaba, por cierto, con las manos vacías. Allí estaba la goleta, libre al fin de todo pirata, y lista para que nuestros hombres la tripularan una vez más y se hicieran a la mar de nuevo. Nada, por consiguiente, estaba más en mis intenciones que el volver a casa, como quien dice, esto es, a la estacada, y contar allí con orgullo mis hazañas y aventuras. No sería extraño que se me riñera un poco por mi truhanería, pero el haber recapturado la Española era una elocuente y significativa respuesta que, lo aguardaba así, obligaría al capitán Smollet a confesar que yo no había perdido el tiempo. Raciocinando de este modo y con el ánimo levantado en gran manera, púseme en camino de lo que he llamado mi casa, que era el reducto en que estaban mis compañeros. Me acordaba bien que el más oriental de los ríos que desembocan en la bahía del capitán Kidd corría desde la montaña de los 2 picos sobre mi izquierda, por lo cual enderecé el rumbo en aquella dirección, seguro de poder cruzar el río en el punto en que era aún angosto. El bosque no era nada espeso, y siguiendo sin desviarme la línea más baja de la falda del cerro, pronto había volteado su extremidad, y no mucho rato después ya había vadeado con el agua solo a media pierna la corriente del río. Esto me puso muy cerca del punto en que encontré a Ben Gunn, el hombre aislado, y por lo mismo mi marcha fue ya más circunspecta, teniendo siempre un ojo abierto para cada lado. La luz del crepúsculo iba ya cediendo el campo a las grandes sombras de la noche, y no bien hube franqueado el espacio necesario para poder ver entre la abertura que forman los 2 picos, llegó hasta mi vista
la ondulante claridad de un fuego que se destacaba sobre el fondo del horizonte. Supuse que el hombre de la isla estaba allí cocinando su cena al resplandor de una clara y alegre hoguera, pero no dejaba de maravillarme que tan sin cuidado ni precaución alguna se mostrara, porque si yo veía aquel fulgor, ¿no era probable que también llegara hasta los ojos de Silver en su campamento de la playa entre los marjales? Gradualmente la noche había llegado más y más negra, y en las tinieblas que me envolvían, lo único que podía yo hacer era guiarme, y eso no muy seguramente, hacia mi destino, teniendo á mi espalda la doble cima de la altura, y á mi derecha la mole del vigía, que cada momento se desvanecían más y más en los nimbos de la oscuridad. Las estrellas eran escasas y pálidas, y en el terreno bajo que yo recorría me era imposible evitar el enredarme al paso con zarzas y matorrales o caer en sinuosidades arenosas. De pronto, cierta claridad inesperada cayó cerca de mí. Alcé la vista. El vislumbre pálido de los rayos lunares se dilataba sobre la cima del vigía, y muy poco después vi algo como un globo de plata alzándose lentamente de sobre las copas de la arboleda. Era la luna que salía. Con esta ayuda pude ya franquear más fácilmente lo que me faltaba de andar, y a veces marcando a paso natural, a veces corriendo, me acercaba a cada momento más y más a la estacada. Sin embargo, como ya me encontraba en el bosque que limita la fortaleza, no me pareció tan fuera de propósito el moderar mi paso y marchar con bastante precaución, pues cierto que hubiera sido un triste fin de mis aventuras el verme atravesado por la bala de un centinela de nuestro campo que hiciera fuego sobre mí sin conocerme. La luna se alzaba más y más alto. Su luz se desparramaba ya aquí y acullá sobre los espacios que la arboleda del bosque dejaba limpios, y, cosa extraña, frente a mí apareció un resplandor de tinte diferente entre los pinos. Aquel brillo era rojo y ardiente, pero de vez en cuando se oscurecía, como si fuera un brasero sofocado de tiempo en tiempo por la humareda. Por vida mía, que no podía yo atinar con lo que aquello pudiera ser. Pero al fin y al cabo llegué a los límites de la parte desarbolada. La extremidad occidental estaba a la sazón inundada con la claridad del astro de la noche, pero la parte restante, lo mismo que el reducto, todavía quedaban envueltos en la sombra, si bien con una que otra lista de luz que lograba caer allí a través de la masa espesa del follaje. Al otro extremo de la casa una inmensa hoguera había ardido hasta tornarse en rescoldo puro, y su reverbero acentuadamente rojo contrastaba en gran manera con la dulce palidez de la luna. Empero no había por todo aquello un alma que se moviera, ni el menor ruido interrumpía la cadencia suave y monótona del soplo de la brisa. Me detuve, presa de la más grande extrañeza, y quizás con algo de terror en mi corazón. No había sido costumbre nuestra, por cierto, el encender grandes lumbradas, pues precisamente una de las órdenes más terminantes del capitán era que economizáramos la leña, por lo cual comencé a temer que algo malo había sucedido allí durante mi ausencia. Me deslicé con cautela, dando vuelta por la esquina oriental, manteniéndome resguardado en la oscuridad, y en el lugar que juzgué más a propósito por ser la sombra más espesa, salvé resueltamente la empalizada. Para aumentar mis seguridades, me puse a recorrer el trayecto que me separaba del ángulo del reducto, andando sobre las rodillas y las manos, sin hacer el más pequeño ruido. Cuando ya estuve bastante cerca, mi corazón se dilató con una expansión de gozo indecible. Lo que la causaba no era un rumor que pueda llamarse de por sí agradable en manera alguna, y aún recuerdo haberme quejado de él en más de una ocasión, pero en aquella lo percibí como si hubiera sido el eco de una música deliciosa. ¿Qué era ello?
nada menos que el concierto sonoro de los ronquidos de mis amigos durmiendo todos apaciblemente. El grito del centinela nocturno de a bordo que nos anunciaba a las altas horas «¡Todo va bien!» jamás sonó más agradablemente a mi oído. Por lo pronto, en lo que no cabía la menor duda era en que en mi campo la vigilancia era de todo punto detestable. Si Silver y sus hombres fueran en aquel instante los que estuvieran cayendo sobre mis amigos, de seguro que ni uno solo vería levantarse la luz del nuevo día. Eso era lo que influía, pensé yo, el tener al capitán herido, raciocinio que me hizo reprocharme una vez más el haberlos dejado en aquella situación peligrosa con tan pocas personas hábiles para montar la guardia. A la sazón ya había llegado a la entrada y estaba allí, de pie. Todo era oscuridad adentro y mis ojos no podían distinguir nada en la densa tiniebla de aquel recinto. En cuanto a oír, ya se comprenderá que en aquel punto era, para mí, mucho más distinta y perceptible la música de los ronquidos. A ella se añadía, aunque fuese del todo insignificante, un ruido ligero, como de alas o picoteo, casi imperceptible. Con las manos hacia adelante avancé resueltamente al interior. Mi intento fue acostarme en mi lugar de costumbre y añadí riendo para mis adentros: ¿cómo me voy a divertir viendo las caras que ponen mañana cuando me vayan viendo? Mi pie tropezó con algo que cedía a mi paso. Era la pierna de uno de aquellos descuidados dormilones que a mi contacto no hizo más que murmurar y volverse del otro lado, pero sin despertar. Pero en aquel instante, y como partiendo del rincón más oscuro de la pieza, una voz chillona y aguda prorrumpió desaforadamente: «Piezas de a 8, piezas 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 de a 8». Y continuaba así incansable y sin respiración como una carraca. Aquel era capitán Flint, el loro verde de Silver. Él era el que producía el rumor ligero que yo escuché picoteando una corteza de los maderos del muro. Él era el que, ejerciendo una vigilancia mucho mejor que la de una criatura humana, acababa de anunciar mi llegada con su incansable refrán. No tuve el tiempo siquiera indispensable para recobrarme. Al grito agudo y penetrante del loro todos los roncadores se despertaron y se pusieron en pie, escuchándose al punto la voz imponente de Silver, que con el acompañamiento obligado de una insolencia gritó: «¿Quién va?». Me volví para correr, pero di contra una persona, híceme a un lado para buscar nuevo camino y caí en los brazos de otra que, por su parte, me estrechó violentamente teniéndome bien apretado. «Trae una antorcha, Dick», dijo Silver cuando mi apresamiento estaba asegurado. Entonces uno de aquellos hombres salió del reducto y momentos después volvió con un hachón encendido. Fin del capítulo 27. Parte sexta. El capitán Silver. Capítulo 28. El campo enemigo. La claridad rojiza de la antorcha, iluminando el interior de la cabaña, me hizo ver que cuanto de malo pude imaginar en aquellos momentos era, por desgracia, demasiado cierto. Los piratas estaban en posesión del reducto y de las provisiones. Allí estaba la barriquilla de cognac, allí las carnes saladas y los bizcochos como antes de mi ausencia y, cosa que acrecentó infinitamente mi terror, ni la menor señal de un prisionero. No era posible pensar otra cosa sino que todos habían perecido, y mi corazón se sintió angustiosamente oprimido al pensar que yo no había estado allí para perecer con ellos. 6 de los piratas quedaban allí únicamente. Ni uno más sobrevivía. 5 estaban en pie, colorados, soñolientos y malhumorados
por haberse tenido que arrancar al sopor de la embriaguez. El sexto se había medio incorporado nada más sobre uno de los codos. Estaba mortalmente pálido, y el ensangrentado vendaje que rodeaba su cabeza daba a entender que aquel hombre había sido recientemente herido y aún más recientemente curado. Recordé entonces al hombre que en el ataque de la estacada había sido herido y escapádose por el bosque, y no me cupo duda de que este era el mismo. El loro había saltado sobre el hombro de su amo, peinando y componiendo su plumaje. En cuanto a Silver, me pareció más pálido y como más severo que de ordinario. Todavía llevaba puesto el hermoso traje de paño que se endosó el día de las conferencias, solo que ahora estaba en extremo manchado de arcilla y con bastantes desgarrones causados por las espinosas zarzas de los bosques. «El diablo me ayude», exclamó. «Vaya una sorpresa, con que aquí tenemos a Jim Hawkins entrando así como quien dice, sin cumplimientos, ¿eh? Sea enhorabuena, recibámosle como amigos». Dicho esto, se sentó sobre la barriquilla del cognac y dio trazas de componer y llenar su pipa. «Dick, presta acá tu eslabón y tu yesca por un momento», dijo, y cuando ya tenía una buena lumbre añadió: «Esto te saldrá bien, chiquillo. Veamos, Dick. Encaja esa antorcha en el montón de la leña. Y ustedes, amigos, pueden sentarse. No hay necesidad de estarse allí de pie. El señor Hawkins los dispensará a ustedes. No les quepa duda. Con que sí, amigo Jim. Aquí estás tú. ¡Qué sorpresa más grata para tu viejo John! Yo siempre he dicho que tú eras vivo como un zancudo desde que te puse el ojo encima. Pero la verdad, chico, esto le saca el pie adelante a todos mis pronósticos». A todo esto, como se supondrá fácilmente, yo no contestaba una sola palabra. Habíame reclinado contra uno de los muros y desde allí clavaba mis ojos en los de Silver, con bastante descaro y resolución aparentes, pero bien sabe Dios que entre tanto la más negra desesperación envolvía mi alma por completo. Silver dio una o dos vigorosas fumadas a su pipa con la mayor compostura y acto continuo prosiguió: «Ahora bien, Jim, puesto que ya estás aquí, voy a decirte algo de lo que pienso. Yo siempre te he querido y siempre te he tomado por un mozuelo de ánimo y por el mismísimo retrato mío cuando era yo como tú, muchacho y buen mozo. Yo siempre quise que fueras tú uno de los nuestros y que tomaras la parte que te correspondiera para que pudieses vivir y morir siendo de veras persona. Ahora ya estás aquí, polluelo. Tanto mejor. El capitán Smollett es un buen marino, no cabe duda. Tan bueno como yo mismo lo sería en cualquier tiempo, pero rigoroso en achaques de disciplina. El deber antes que todo. Ese es su dicho favorito. Y tiene razón con 100.000 diablos. Pero hete aquí emancipado ya de tu capitán. El doctor mismo que te quería tanto lo tienes ahora enojado a muerte contigo. «Prófugo malagradecido», dijo refiriéndose a ti. Así pues, por más vueltas que le des al asunto, el resultado es que tú ya no puedes ir de nuevo a reunirte con los tuyos, porque ya ellos no te quieren
y así a menos que te propongas encabezar una tercera fracción en la isla, para lo cual tendrías el sentimiento de no tener más compañía que tu sombra, tienes por fuerza que alistarte bajo las banderas de tu viejo amigo Silver. Aquel discurso me hizo un grandísimo bien. Por él supe que mis amigos aún vivían, y aun cuando no desconfiaba yo de que fuera cierto en parte lo que Silver decía acerca de los resentimientos del partido de cámara por mi deserción, me sentí mucho más consolado que afligido con sus noticias. Nada te diré respecto de que estás en nuestras manos, continuó Silver. Supongo que ninguna duda te cabrá sobre este particular, pero mira tú si juego a cartas descubiertas. Mi intención no es intimidarte, sino convencerte. Nunca he visto que las amenazas produzcan nada bueno. Si te gusta el servicio, bien, adelante. Te afilias con nosotros y ya está. Ahora, si no te conviene, muy dueño eres de tu voluntad y de tu boca para darnos aquí un no redondo, y lléveme el diablo si algo más claro que todo esto puede salir de escotilla humana. ¿Puedo ya contestar?, pregunté con una voz bastante trémula. En el fondo de toda aquella charla burlona, bien claro veía yo que la amenaza de la muerte estaba en suspenso sobre mi cabeza, por lo cual mis mejillas abrasaban y el corazón me latía dolorosamente dentro del pecho. «Muchacho», contestó Silver, «aquí nadie te está urgiendo. Forma tu derrotero. Ninguno de nosotros tiene prisa, camarada. El tiempo corre tan agradablemente en tu compañía que, ya lo ves, no hay para qué precipitarse». «Está bien», contesté yo, sintiéndome con un poco más de brío y atrevimiento. «Si debo de elegir, declaro que me creo con derecho para saber primero cómo están las cosas y por qué están ustedes aquí y en dónde paran mis amigos». «Pues no quiere poco el niño», dijo en tono gruñón uno de los piratas. «No sería para él poca fortuna el averiguar todo eso». «Paréceme, amigo», dijo Silver al interruptor con un tono demasiado agrio, «que harías mejor en tapar esa escotilla y guardar tus andanadas para cuando se te pidan y necesiten». Enseguida, volviéndose a mí, continuó con el mismo acento amable y gracioso de antes. «Ayer por la mañana, amigo Hawkins, a la hora de la segunda guardia, vino por acá el doctor Livesey, trayendo en la mano una bandera de paz. Capitán Silver, díjome, están ustedes vendidos. El buque se ha marchado». Aquello podía suceder muy bien. Nosotros habíamos estado echando un trago y acompañándolo de una ronda de canto para hacerlo pasar bien. No dije que no. La verdad es que ninguno de nosotros había apuntado sus vidrios para allá. Salimos a ver. Ábrase el infierno. Aquello era verdad. La goleta había desaparecido. Jamás he visto en mi vida un puñado de hombres más dementes que estos. ¿Puedes creer que sí? Parecían frenéticos de remate. «Sea enhorabuena», díjome el doctor.
doctor. Creo que ya es el caso de capitular. Y capitulamos. No hubo remedio. Capitulamos él y yo, y aquí nos tienes instalados con reducto, coñac, provisiones y toda la leña que ustedes tuvieron la buena precaución de compilar. En una palabra, el bote entero y completo, desde las crucetas hasta la sobrequilla. En cuanto a ellos, se han largado con viento fresco. Pero lléveme el diablo si sé en dónde han tirado el ancla. Diciendo esto dio una nueva fumada a su pipa con la mayor calma, hecho lo cual prosiguió así. Y para que no te hagas la ilusión de que se te ha incluido en el tratado, voy a decirte cuáles fueron las últimas palabras que hablamos. ¿Cuántos son ustedes para salir de aquí?, le pregunté yo. 4, me contestó, y uno de esos 4 herido. En cuanto a ese muchacho, yo no sé dónde está, ni me importa saberlo. El diablo cargue con él, aunque de pronto lo sentimos mucho. Estas fueron sus palabras. ¿Eso es ya todo?, le pregunté. Eso es cuanto tú tienes que oír, hijo mío, replicó Silver. ¿Y ahora? ¿Debo ya hacer mi elección? Ahora tienes que elegir. Sí, mi amigo, no te quepa la menor duda. Está bien, continué. No soy tan grande badulaque que ignore lo que se me espera. Pero suceda lo que suceda, y poco me importa que sea lo peor posible. Desde que caí metido en esta aventura he visto morir a tantos hombres que ya la idea de la muerte no me asusta tanto. Pero hay una o dos cosas que quiero decir a ustedes. Mi palabra iba tomando un acento desusado de excitación. En ese tono proseguí. Lo primero que quiero decir es esto. Están ustedes perdidos. Perdido está el buque, perdido el tesoro, perdidos los hombres para ustedes. Todo el proyecto que ha engendrado su rebelión no es ya más que un desecho. Está en pedazos. ¿Y quieren ustedes saber de quién es la obra de su destrucción? Es mía. Yo estaba oculto en el barril de las manzanas la noche en que vimos tierra, y desde él le oí a usted, John, y a usted, Dick Johnson, y a Hans, que a la hora de esta yace en el fondo del océano. Y después de oír cuanto decían lo repetí todo, palabra por palabra, antes de que hubiera transcurrido 1 hora, a quienes tenían el derecho de saberlo. Y por lo que hace a la goleta, fui yo también el que cortó su cable, yo quien mató a los 2 hombres que tenía usted a bordo, y yo, por último, el que le ha llevado a un punto en que ninguno de ustedes volverá a verla jamás. Si alguien debe y puede reír en este negocio, ese soy yo. Yo, que desde un principio he tenido la ventaja sobre todos ustedes, de quienes no tengo, en este momento, más miedo del que me inspiraría una mosca. Mátenme, si gustan, o déjenme con vida, pero una cosa diré solamente para concluir, y es que, si se me deja vivir, servicio por servicio, el día que ustedes, amigos, estén en una corte del crimen acusados de piratería, yo salvaré de la horca, con mi testimonio, a todos los que pueda. Ustedes, pues, y no yo, son los que tienen que elegir. Maten uno más y aumenten inútilmente con eso la lista de sus crímenes, o déjenme vivo y asegúrense de esa manera el testigo que puede arrancarlos del patíbulo. Me detuve al llegar allí porque, lo confieso, se me había acabado el aliento. Empero, con gran asombro mío, ninguno de aquellos hombres se movió, sino que todos se quedaron con los ojos clavados sobre mí como si fuesen corderos. Aprovechándome de su silencio y en tanto que ellos seguían completamente atónitos, rompí de nuevo. Ahora bien, señor Silver, como creo que usted es aquí el hombre más de confiar, quiero hacerle un solo encargo para el caso de que me acontezca lo peor que acontecerme puede.
y es que tenga la bondad de contar al doctor de qué manera he sufrido mi final destino. Lo tendré muy presente, contestó el pirata, con un acento tan extraño que, por vida mía, que me fue imposible decidir si estaba burlándose de mí o si se sentía favorablemente impresionado con mi valor. Entonces tomó la palabra aquel Morgan, cara de caoba, a quien yo vi en la taberna de Silver cerca de los muelles en Bristol. Yo añadiré algo a todo eso, dijo, y es que ese mismo muchacho es el que reconoció a Black Dog. Pues miren ustedes, añadió a su vez el cocinero, yo puedo agregar aún algo más por vida del infierno. Y es que el mismo muchachillo que ustedes ven es el que supo birlarnos la carta de Flint que guardaba Billy Bones. Del principio al fin no hemos hecho más que estrellarnos contra Jim Hawkins. Pues aquí las pagará todas juntas, dijo Morgan con un horrible juramento, y avanzándose hacia mí con su gran navaja abierta. ¡Aparta ya!, gritó Silver. ¿Quién eres aquí tú, Tom Morgan? Figúraseme que te has creído ser el capitán. Por Satanás, mi padre y señor, que prometo enseñarte a ser quien eres. Hazme enojar y ya verás si no te despacho a donde muchos hombres buenos han ido a parar. Por mi mano, en estos últimos 30 años, algunos a mecerse en los peñoles, otros al agua, atados de pies y manos, y todos ellos a engordar los peces del océano. Acuérdate que no hay ni ha habido un hombre que se atreva a mirarme entre ceja y ceja que haya podido jactarse de ver un día después de eso. Tom Morgan, no eches esto en saco roto. Morgan se detuvo, pero un murmullo ronco partió de todos los demás. Tom tiene razón, avanzó uno. Creo que he tenido más largo tiempo del regular a un hombre solo por espantajo, aventuró otro. Lléveme el demonio si un cojo como usted, John Silver, mete miedo a un hombre cabal como yo soy. ¿Sería que alguno de ustedes, caballeros, siente ganas de saber por sí mismo quién es John Silver? El cocinero bramó, más bien que dijo esas palabras, saltando de sobre el barrilete de coñac en que estaba sentado, avanzando bastante hacia el grupo de los piratas y sin soltar su pipa que brillaba aún encendida en su mano derecha, y sin hacer pausa alguna prosiguió. Pues me parece muy bien. No más sáquese un paso al frente el que quiera y diga lo que se le ofrece, que me figuro que ninguno es mudo. No tiene más que pedir. Yo doy lo que se me demande. Con todos los años que tengo, había de venir ahora un botarate hijo de algún ladrón de agua dulce a calarse el sombrero de través en mi presencia como término a mi historia. Por el santísimo infierno que se equivoca. Pero que haga la prueba el más gallito. Ya sabe el modo. Todos ustedes son caballeros de la fortuna. Según ustedes mismos. Pues a la obra. Aquí estoy listo. Desencamisa el cuchillo, el que sea hombre para ello, y por mi patrón, Satanás, que antes de que esta pipa se acabe, ya habré visto el color y el tamaño de su asadura. Ninguno de aquellos hombres se movió, ninguno murmuró una palabra. Entonces él añadió volviendo la pipa a la boca. ¡Gallinas! Eso es lo que son ustedes. De veras que es una gloria el ver
ese montón de poltrones, muy bravos si se trata de batirse con una botella, pero muy sordos cuando se les llama a probar si son lo que parecen. Veremos si entienden ustedes el inglés de nuestro rey Jorge. Yo soy aquí el capitán, por elección unánime. Yo soy el capitán, porque a legua soy mejor y valgo más que todos ustedes juntos. Así pues, y ya que no quiere ninguno salir conmigo a medirse como uno de los verdaderos caballeros de la fortuna, a obedecer todos, canallas, y sin chistar, ¿entendidos? Yo quiero a este muchacho. Yo no he visto jamás un chico que valga lo que vale él. Y por quien soy, afirmo que él es más hombre y vale él solo mucho más que el mejor par de todas estas ratas de navío amontonadas aquí. Ahora bien, lo que yo digo es esto y nada más que esto. Yo lo tomo a mi lado, yo lo protejo y cubro con mi mano. Eso es cuanto he de decir, y ténganlo bien entendido. Después de esto vino un largo silencio. Yo permanecía aún rígido, apoyado contra el muro, con el corazón latiéndome todavía como un martillo de fragua, pero con un rayo de esperanza comenzando a aparecer en el fondo de mi alma. Silver retrocedió también a su lugar primitivo, contra la pared, y estaba allí con los brazos cruzados, con la pipa en un ángulo de la boca, tan tranquilo y tan sereno como si hubiera estado en una iglesia. Sin embargo, su ojo pequeño pero sagaz vagaba furtivamente de uno a otro de sus insubordinados secuaces, a quienes miraba incesantemente de través. Ellos, por su parte, fueron retirándose gradualmente hacia la extremidad opuesta del recinto, y allí comenzaron a murmurar en voz baja con un rumor que me parecía el de un torrente lejano. Uno después del otro, todos volvían la cara de vez en cuando hacia donde estábamos Silver y yo, y al efectuar ese movimiento la luz rojiza que caía en sus facciones les prestaba contornos y tintas espantosas. Empero sus ojeadas amenazadoras no eran ya para mí, sino para Silver. Me parece que tienen ustedes pudriéndosele de calladas una lía de cosas que buscan aire. Pues abrir las escotillas y soltarlas sin melindres, amigos. O si no, apartarse, dijo Silver, escupiendo con el más altivo desdén. Pues con el permiso de usted, señor, saltó uno de los hombres. Usted es bastante olvidadizo, tratándose de alguna de nuestras reglas. Sería, tal vez, con el fin de vigilar por el cumplimiento de las restantes. Está bien, pero esta tripulación que ve usted aquí está descontenta. Esta tripulación está resuelta a arriesgar el todo por el todo, dispensando la libertad. Y así es que, conforme a nuestras propias reglas, según entiendo, nos retiramos a celebrar consejo todos juntos. Usted dispensará, señor, reconociéndolo como lo reconocemos por nuestro capitán a estas horas todavía. Yo reclamo mi derecho y me salgo afuera para deliberar. Diciendo esto hizo un respetuoso y complicado saludo a estilo de marineros y con la mayor calma y sangre fría salió afuera del reducto. A ese, que era un sujeto alto, de aspecto enfermizo, con ojos amarillentos y como de 35 años, siguieron otro y otros de los de la banda, observando en todo su ejemplo. Cada uno iba haciendo su reverencia al pasar y cada uno añadía alguna excusa por el estilo. Conforme a reglamento, dijo uno. Sesión de afiliados, añadió Morgan. Y así, ya con una expresión, ya con otra, todos salieron del reducto dejándonos a Silver y a mí solos, iluminados por la antorcha. El cocinero de la Española
se quitó al punto la pipa de la boca y de una manera firme y resuelta, pero apenas perceptible, me habló así: pronto, ven acá, Hawkins. Debes comprender que la cuchilla de la muerte está colgada de un solo cabello sobre tu cabeza, y lo que es todavía peor, acompañada de tormentos. En este instante van a deponerme de mi cargo, pero no importa, fíjate en esto. Yo permanezco firme de tu lado, venga lo que viniere. No era esto lo que yo me proponía al principio, no, por cierto, pero después de que hablaste ya fue otra cosa. Me desesperaba la idea de perder todas mis bravatas y salir derrotado en el negocio. Pero he visto que tú eres el hombre que yo necesito. Me dije entonces a mí mismo: John, tú ponte del lado de Hawkins y él estará al lado tuyo del mismo modo. Tú eres para él la última carta del juego, por tu patrón Satanás, John, que él puede ser también la tuya. Ayuda por ayuda, me dije. Tú, Silver, salvas a tu testigo y él salvará tu pescuezo de la horca. Aunque confusamente comencé a comprender. ¿Quiere usted decir que todo está perdido?, le pregunté. Por el infierno que sí, me respondió. El buque ido cuesta el pescuezo. He allí la situación en 2 palabras. Una vez que yo eché una mirada a esa bahía, Jim Hawkins, y vi que no había ya goleta sobre qué contar. Yo soy duro y corrioso, pero con todo puedes creer que me sentí desorientado. En cuanto a ese grupo y su consejo, te digo que no son más que unos estúpidos y cobardes. Yo te sacaré salvo de entre sus garras en cuanto de mí dependa. Pero lo dicho, Jim, servicio por servicio. Tú salvas a tu amigo Silver de la horca. Me sentía anonadado y aturdido. Parecíame una cosa tan sin visos de esperanza lo que él me pedía. Él, el viejo pirata, el cabecilla de la rebelión. Lo que esté en mi mano hacer, eso haré, le respondí. Pues trato hecho, exclamó John Silver. Tú has sabido hablar con valor y con fiereza, y por el infierno yo sabré cumplirte mi palabra. Se adelantó luego hacia la antorcha que estaba, como he dicho antes, encajada entre la leña, y allí volvió a encender su pipa que se había apagado. Entiéndeme bien, Jim, prosiguió enseguida. Yo tengo una verdadera cabeza sobre mis hombros. Lo que es ahora, nadie es más partidario del caballero que yo. Comprendo muy bien que tú has puesto a salvo ese buque en alguna parte. ¿Cómo? No lo sé, pero sí afirmo que está en seguro. Tal vez lograste reducir y convencer a Hans y a O'Brien. Yo nunca tuve en ellos una gran fe, pero fíjate en esto. Yo nada pregunto, ni dejaré que los otros pregunten. Yo sé y conozco bien cuando un juego está de punto, sí señor. Pero te aseguro, chico, que lo que es este ya quema. Tú eres un niño todavía, pero tú y yo, cuántas y buenas cosas pudiéramos haber hecho. Diciendo esto, abrió la llave del barrilillo y dejó correr un poco de coñac en un vasito de lata. ¿Quieres un trago, camarada?, preguntóme, y como yo rehusase, prosiguió. Necesito un tónico, porque de esta hecha tenemos gresca dentro de pocos momentos. Y a propósito de gresca, dime tú, ¿por qué me entregaría el doctor la carta de Flint? Mi rostro expresó un asombro tan grande y tan natural que Silver vio luego la inutilidad de hacerme más preguntas sobre el asunto. ¡Ja! Pues sí que lo hizo, añadió. Y no me cabe duda de que debajo de eso hay algo. No cabe duda, Jim,
bueno o malo, pero algo hay. Dicho esto, dió un trago ó dos de cognac, oprimiéndose después su grande é inteligente cabeza, con el ademán de un hombre que prevé y teme todo lo que hay de más malo. Capítulo 28.